¿Qué pasa, Iwu Crew? Hoy echamos un vistazo a los acontecimientos del 26 de abril de 1986, una fecha que quedó grabada para siempre en la historia. Discutiremos uno de los desastres más conocidos del siglo XX, un evento recordado hoy como la peor tragedia provocada por el hombre y la mayor catástrofe nuclear de toda la historia. Si disfruta de crímenes reales, misterios e historias reales, asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse. Ahora, comencemos. En 1986, Chernóbil, Ucrania, era parte de la Unión Soviética. El primer reactor nuclear de la zona se construyó en 1977, y antes del 26 de abril, la planta de energía nuclear comenzaba a parecer un faro de éxito para la URSS. Sin embargo, no había forma de predecir la catástrofe que ocurriría y que alteraría el destino de los que estaban en la planta, así como de muchos otros en las áreas circundantes para las generaciones venideras. A la 1:23 am del día 26, la planta nuclear intentó realizar una prueba bastante rutinaria para ver cómo funcionaría la planta durante una pérdida de energía. La prueba duraría menos de un minuto, un total de solo de 36 segundos. La planta se cerró para realizar la prueba que tenía por objeto comprobar cómo se transferiría la energía de las turbinas de vapor a los generadores de respaldo. Durante la prueba, el reactor número 4 experimentó un aumento de la potencia de salida. Al principio, esto era de esperar. Sin embargo, una serie de pasos en falso resultaron en consecuencias inimaginables. Leonid Toptunov, de 25 años, era el ingeniero senior de control de reactores. Esa noche estaba en el turno del reactor 4. Estaba altamente capacitado y sabía mejor que la mayoría lo difícil que era mantener los reactores. Sin embargo, solo había estado en su puesto de ingeniero de control senior durante 2 meses. Accidentalmente, se había perdido un paso cuando tomó el control del reactor, lo que provocó que la potencia de salida cayera drásticamente. Toptunov había sugerido apagar el reactor por completo y por lo tanto terminar la prueba, pero su gerente superior, Anatoly Diatlov, lo amenazó con aumentar la potencia para continuar la prueba. Luego los trabajadores insertaron varillas de núcleo de control en el reactor que estaban hechas de carburo de boro para reducir la potencia de salida. Sin embargo, debido a otro error, las varillas de control tenían el grafito en el medio, lo que significaba que no disminuyeron la energía cuando se esperaba. En su lugar, hubo una repentina e imprevista oleada de energía que provocó una explosión de vapor inmediata. La explosión atravesó el reactor, haciendo volar la carcasa superior hasta el techo. La primera explosión fue seguida de cerca por una segunda, esta causada por el hidrógeno acumulado de la explosión de vapor anterior. El ingeniero jefe adjunto Anatoly Diatlov había estado supervisando la prueba y afirmó que si hubiera sabido que el grafito estaba en el centro de las varillas, nunca habría instruido a los trabajadores para que continuaran la prueba. Algunos ahora especulan que el reactor ya era inestable antes de la prueba y que las barras de control hicieron muy poco para causar el desastre. La explosión inicial fue masiva. Ráfagas de fuego, la explosión de vapor y grandes nubes de radiación se libraron hasta 1 kilómetro en el aire y las áreas circundantes. La radiación fue descrita por el profesor de física de Berkeley, el Dr. Richard Muller, como esquirla de una bomba. Alrededor del 5% del núcleo del reactor radiactivo se depositó en toda Europa, y parte de esa radiación se encontró en Suecia. Sorprendentemente, la central eléctrica de Chernóbil no estaba equipada para hacer frente a ningún tipo de desastre. Las regulaciones normales requerirían que hubiera un edificio de contención, que sería una estructura hermética al gas que rodea el reactor nuclear. Normalmente era una cúpula reforzada con acero y hormigón que evitaría que se liberara algo radioactivo en el área circundante del reactor. La planta de Chernóbil no tenía edificio de contención. Si hubiera habido uno, es probable que el desastre no hubiera causado ninguna muerte. Inicialmente, la Unión Soviética respondió al desastre tratando de ocultar la magnitud exacta de la destrucción al resto del mundo, incluso a los de la Unión Soviética. De hecho, en realidad les tomó alrededor de una semana para finalmente hacer un anuncio al mundo de que la explosión había ocurrido y que toneladas de radiación
se había infiltrado la amplia zona que rodea a Chernóbil. El gobierno de la URSS prohibió a la gente salir de ciertas áreas y de hecho cortó las líneas telefónicas para reprimir la difusión de información. Sin embargo, ahora parece que esta drástica medida puede haber sido contraproducente para el régimen opresivo, ya que hoy en día gran parte de la verdad de lo que sucedió esa fatídica noche en Chernóbil aún no se conoce del todo. Debido a que los soviéticos emplearon medidas tan duras para mantener el secreto, es posible que nunca sepamos algunos de los detalles verdaderos de lo que ocurrió. Andrei Glukov trabajaba en la planta de Chernóbil y había escuchado los fuertes estallidos de la explosión en las primeras horas de la mañana del 26 de abril. Después de que el techo de la planta explotara, hubo un breve corte de energía. No fue hasta 2 días después, cuando el propio Andrei entró en la planta y vio el núcleo del reactor brillando, que se dio cuenta de lo que había sucedido. Incluso como empleado no le habían dicho nada de la explosión hasta más tarde. Dijo acerca de ver el núcleo: "Este fue un momento en el que me di cuenta de que esto no era un accidente. Fue un desastre". 2 trabajadores de la planta de Chernóbil murieron por la explosión pocas horas después del desastre. Se cree que el cuerpo de uno de los hombres todavía está dentro de la planta. Pero las bajas aumentaron en las siguientes semanas, subiendo rápidamente a 31 cuando las personas sucumbieron al síndrome de radiación aguda por el material radioactivo filtrado. Más de 200 de los que respondieron al desastre murieron más tarde, la mayoría de cáncer, generalmente cáncer de tiroides. Es importante señalar que el número exacto de víctimas mortales de los afectados por el desastre de Chernóbil todavía se cuestiona ampliamente en la actualidad, aunque la ONU reconoce que al menos 4.000 personas murieron como consecuencias de la explosión y la radiación. Otras estimaciones aumentan ese número a cientos de miles que se vieron afectados y murieron por exposición a la radiación. Otros informes afirman que unas 50 personas murieron como resultado directo de la exposición a la radiación liberada. Muchos de ellos trabajadores de la planta, pero muchos en realidad no sucumbieron a sus enfermedades de inmediato, y la última muerte se contó en 2004. Sin embargo, otras cifras como las estimadas por Greenpeace creen que la cantidad de muertes directas podría eventualmente ser tan enorme como 93.000. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica también han encontrado evidencia de 15 muertes más por cáncer de tiroides causadas por la exposición a la radiación del desastre de Chernóbil. Otros 6.500 cánceres de tiroides no fatales fueron causados por la radioactividad. Sin embargo, la ONU ha publicado ahora la declaración de no hay evidencia de un impacto importante en la salud pública atribuible a la exposición a la radiación de 20 años después del accidente. En general, no hay una cifra concluyente o universalmente acordada sobre cuántas personas murieron en asociación con el desastre de Chernóbil. Puede que nunca haya ningún acuerdo. Muchos de los que murieron fueron los valientes bomberos que habían corrido al área del desastre para tratar de controlar los incendios que estallaron en la planta de energía. Estos bomberos estuvieron expuestos a niveles extremos de radiación, y decenas de ellos murieron más tarde por envenenamiento por radiación. La única forma de combatir este tipo de exposición extrema es a través de una transfusión de sangre, que ninguno de ellos recibió. En total, 27 bomberos murieron a causa de la enfermedad por radiación. Uno de esos bomberos fue Vasily Ignatenko, quien fue uno de los primeros en llegar después de que explotó el reactor. Tenía solo 25 años cuando respondió a lo que creía que era un incendio de rutina. Vasily y los otros bomberos se presentaron sin ninguno de los equipos necesarios que pudieron haberlos mantenido a salvo de la radiación. Estaba viviendo en la ciudad de Pripyat, que está cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cuando recibió la citación para ayudar a detener la rápida propagación del fuego. Pripyat se construyó específicamente como un lugar para que vivieran los trabajadores de Chernóbil y sus familias. Alrededor de 60.000 personas vivían allí en ese momento. Lyudmila, la esposa de Ignatenko, lamentó más tarde que Vasily y los otros bomberos iban directamente a las manos de la muerte. Todos condujeron con sus uniformes habituales sin protección química, sin nada más que una capa de ropa contra lo que era una dosis inimaginable de radiación.
Ni siquiera se pusieron la ropa de lona que les habría ayudado un poco a protegerlos. Los bomberos llegaron a la 1:28 am, apenas 5 minutos después de que comenzara la prueba y ocurriera la explosión. Junto con los otros bomberos, Vasily se apresuró de inmediato al techo de la planta de Chernóbil en un intento de extinguir los incendios de grafito que arrojaban llamas al aire libre. Al parecer, intentaron apagar las llamas y apagar el grafito ardiente, pateando con los pies. Como bomberos altamente capacitados, solo les tomó unas pocas horas apagar sus incendios por completo. Sin embargo, las llamas dentro del reactor 4 permanecieron ardiendo durante casi 2 semanas. El valiente equipo de bomberos no podía saber, cada momento que pasaba, mientras trabajaban en el fuego durante horas, significaba su muerte. Vasily murió 2 semanas después de una grave intoxicación por radiación. Su muerte no fue fácil y, de hecho, pareció mejorar por un corto tiempo antes de comenzar a deteriorarse rápidamente. Lyudmila dijo que cuando lo visitaba diario en el hospital, él tenía momentos en los que parecía estar recuperándose, incluso sintiéndose lo suficientemente bien como para levantarse de la cama y darle 3 claveles que había guardado debajo de la almohada para ella. Más tarde, dijo que estas fueron las últimas flores que le dio. Horriblemente, Vasily se estaba quemando desde adentro por la radiación, y su médico dijo que su sistema nervioso y su cráneo estaban extremadamente dañados. Lyudmila lo describió como: su piel comenzó a agrietarse en sus brazos y piernas, quedó cubierto de forúnculos. Cuando volteó la cabeza quedaría un mechón de pelo en la almohada. Las quemaduras empezaron a salir a la superficie, en su boca, en su lengua, en sus mejillas. Al principio hubo pequeñas lesiones y luego crecieron. Se desprendió en capas, como una película blanca. El color de su cara, su cuerpo, azul, rojo, gris, marrón. Lyudmila dijo que trató de bromear con él para que se sintiera mejor, al comentar que era conveniente que ya no necesitara un peine porque se le caía el cabello. Pareja amorosa se había conocido cuando eran adolescentes en 1979, antes de casarse en 1983, y habían estado juntos desde entonces. Lyudmila le había rogado al radiólogo que trataba a su esposo que le dejara ver a Vasily. En ese momento no mencionó que estaba embarazada. De hecho, le mintió al médico y le dijo que ya había tenido 2 hijos. Según los informes, el médico le advirtió que no lo tocara y que si lloraba o mostraba demasiada emoción, le echaran de su habitación. Ella optó por ignorar muchas de las advertencias de los médicos de mantenerse alejada y movería el plástico protector a su alrededor para poder ver a Vasily. Ella recordó: pero tenía 22 años, estaba locamente enamorada de mi esposo, con cada célula de mi cuerpo. Quería creer que esto era envenenamiento por humo. Trágicamente, por mucho que Lyudmila quisiera mantener la esperanza, pronto sucedió lo inevitable. Y lamentablemente, quedó viuda. Después de su muerte, el cuerpo de Vasily tuvo que ser enterrado en un ataúd de metal porque todavía estaba lleno de niveles peligrosos de radiación. También fue enterrado debajo de zinc y concreto para proteger al público. Lyudmila dijo que no podían ponerle zapatos porque se le habían hinchado los pies. Tuvieron que cortar la ropa formal también porque no podían ponérsela a él. No había un cuerpo entero para ponérselo. 2 meses después dio a luz una niña que murió solo 4 horas después. Su hija sufría de una malformación congénita del corazón y cirrosis del hígado, ambas consecuencias de la exposición a la radiación. El programa de HBO Chernobyl, basado en el desastre real, se ha convertido en una sensación. De hecho, es el programa de mayor audiencia en IMDb. Se cree que la mayoría de los programas de televisión dramatizan ciertos aspectos de tales desastres para hacer la historia más extrema. Pero en este caso, parece que ninguna mera recreación mediática puede realmente hacer justicia completa a lo horrible que fue ese fatídico día. La interpretación de la serie del desastre ha sido descrita por el ex subdirector de la planta de Chernóbil, Alexander Kovalenko, como la serie refleja más o menos el drama de la situación, pero en la vida real fue mucho peor. Lyudmila y Vasily aparecen como algunos de los personajes más trágicos de la serie de HBO. Cuando se estrenó el programa Chernobyl,
Lyudmila fue sometida a un intenso escrutinio por su decisión de visitar a su esposo, mientras él estaba peligrosamente radioactivo en el hospital. Más tarde le dijo a la BBC que los periodistas, y cita, me preguntaban por qué había estado al lado de la cama de mi esposo sabiendo que estaba embarazada en ese momento. Pero dime, ¿cómo podría dejarlo? Pensé que mi bebé estaba a salvo dentro de mí. En ese entonces no sabíamos nada sobre la radiación. Continuó diciendo que después de ver el programa, la gente insinuó citando que yo había matado a mi bebé. Ahora dice que en realidad nunca le dio permiso a nadie para que contara su historia, a pesar de la afirmación de HBO de lo contrario. Escribió su propia historia en un libro publicado en 1997 titulado Voces por Chernóbil. Aunque han pasado 30 años desde que el horrible desastre le robó a su esposo y luego a su hija, Lyudmila ha dicho, no hay día en que no piense en mi esposo e hija. No hay día en que no sienta dolor. Pero la desgarradora historia de Vasily es solo una de muchas. El 27 de abril, al día siguiente de la explosión, comenzó la evacuación. 30.000 personas se encontraban en el área inmediata de la explosión del reactor de Chernóbil y un total de 135.000 tuvieron que ser evacuadas. Finalmente, 350.000 personas fueron evacuadas a causa del desastre y el reasentamiento aún no ha terminado. Los que se encontraban en la zona estuvieron expuestos a una cantidad similar de radioactividad que los supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima en 1945. Se emitieron 45 REM, una medida de radiación que no es suficiente para causar enfermedad por radiación en los que se encuentran fuera del área inmediata de Chernóbil, pero aumenta el riesgo de cáncer en un 1,8%. Sin embargo, un estudio de 2006 realizado por la Agencia Internacional de Energía Atómica calculó que debido a la mera culminación de la radiación, la exposición fue más como 10 millones de REM, lo que probablemente causó al menos 4.500 muertes por cáncer. La radiación más dañina de la explosión ocurrió en las primeras semanas después de la explosión. Incluso 15 minutos después de la explosión, se midió que la radiactividad había caído a una cuarta parte de su valor inicial. Después de un día, a una 15ª parte. Después de 3 meses, a menos del 1%. Como parte del plan de contención de la radiación en la Unión Soviética, se dejaron caer 5.000 toneladas de plomo, carburo de boro, arena y arcilla para sepultar el reactor 4. Además, se cortó y quemó una milla cuadrada de bosque que rodeaba el sitio para tratar de reducir la radioactividad cerca de Chernóbil. Y lo que es más importante, evitar que se propague. Una vez que se apagaron los incendios masivos en Chernóbil y la gente se trasladó, la siguiente emergencia se convirtió en la necesidad de drenar los tanques debajo del reactor 4. Había 43 millones de galones de agua debajo del reactor nuclear que aún ardía. Los bomberos que habían respondido primero habían intentado drenar el agua, pero no lo consiguieron. La emergencia fue que el núcleo del reactor en realidad todavía se estaba derritiendo y se dirigía hacia la enorme piscina de agua que, si se hubiera mezclado, habría causado una segunda enorme explosión de vapor. A menudo se cuenta la historia de que los 3 hombres que entraron en el reactor 4 para drenar los tanques de agua eran voluntarios heroicos que sabían que probablemente iban a morir. Muchas personas creen que eligieron sumergirse debajo del reactor para abrir una válvula y liberar esa presión a fin de salvar su país, pero esto está lejos de la verdad. Los buzos no eran voluntarios con la capacidad de elegir su destino, sino trabajadores de la planta de energía con conocimiento de los reactores. Debido a sus trabajos, se les exigió que hicieran este trabajo mortal. Aunque les dijeron que podían negarse, la sensación de inmensa presión y responsabilidad significó que ninguno lo hizo. Uno explicó que simplemente sentía que nadie más podía completar correctamente la tarea, ya que él era la única persona en el turno que sabía dónde estaban ubicadas las válvulas. El 8 de mayo llegaron los buzos para drenar finalmente los tanques. Se pusieron trajes de neopreno y entraron al agua. Pronto se encontraron con un revés desgarrador que solo agregó un nivel de dificultad a la misión intimidante que ya tenían por delante. Su lámpara se apagó, dejándolos sin otra opción que continuar su operación en la oscuridad. El experto en Chernóbil, Andrew Leatherbarrow, autor de 1.2340,
La increíble historia real del desastre nuclear de Chernóbil explica que los buzos se encontraron con agua radiactiva hasta las rodillas, mientras caminaban por el sótano oscuro, caminando por un corredor lleno de innumerables tuberías y válvulas. Sobre el objetivo del grupo de localizar la válvula correcta, dijo, era como encontrar una aguja en un pajar. Y, sin embargo, los decididos buceadores lo hicieron de todos modos. El grupo de hombres a menudo se conoce como el Escuadrón Suicida, ya que su tasa de supervivencia esperada era muy baja. Uno de los hombres era el ingeniero Alexei Ananenko, que no llevaba ninguna otra protección contra la radiación, ni el agua radiactiva, a excepción del equipo de buceo. Alexei dijo, nunca me sentí como un héroe, estaba haciendo mi trabajo. Me ordenaron ir allí, así que fui. No tenía miedo. Inicialmente los informes afirmaron que los 3 hombres habían muerto por la exposición a la radiación, pero de hecho los 3 sobrevivieron. Describieron su inmensa alegría y alivio al solucionar el problema, diciendo, cuando el haz del reflector cayó sobre una tubería, nos alegramos. La tubería conducía a las válvulas. Oímos el chorro de agua que salía del tanque y en unos minutos más, los chicos nos abrazaron. Uno de los buzos falleció en 2005, pero los otros 2 aún han sobrevivido hasta el día de hoy, debido a que sus valientes acciones evitaron otra explosión, posiblemente incluso más mortal. El experto Leatherbarrow, antes mencionado, enfatizó la extrema necesidad de las acciones de estos héroes inverosímiles, diciendo que, independientemente de cómo alguien pueda tratar de restar importancia a lo que hicieron ese día, aún así entraron en un sótano muy oscuro y muy dañado debajo de un núcleo del reactor fundido que se estaba quemando lentamente hacia ellos. Algunos expertos en el desastre de Chernóbil explicaron más tarde que si este trío no hubiera intervenido para evitar esta posible explosión adicional, la mitad de la población europea podría muy bien haber sido eliminada de la inminente catástrofe. Para empeorar las cosas, el alcance y el rango de radiación que esto podría haber causado puede haber dejado una gran parte de Europa completa y absolutamente inhabitable durante hasta 500.000 años a su paso. La primera persona que entendió completamente la gravedad de la situación de Chernóbil fue Valery Legasov. Legasov era un científico soviético y miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, y se convirtió en el jefe de la Comisión Investigadora de Respuesta al Desastre. Antes de la explosión de Chernóbil, había defendido la necesidad de mejores medidas de seguridad en las centrales nucleares. Fue Legasov quien primero insistió en que se evacuara a todo Pripyat, y sin su participación, el número de muertos por radiación directa probablemente habría sido mucho mayor. Él y la comisión analizaron las posibles causas del desastre, así como ideas sobre cómo prevenir ese tipo de catástrofes en el futuro. Mientras investigaban, no pudieron quedarse en un hotel y terminaron viviendo en un hospital evacuado para enfermos mentales. Legasov finalmente sugirió que pusieran nitrógeno líquido debajo del reactor para tratar de enfriar el núcleo. Sin embargo, esto resultó ser un error, ya que el núcleo nunca se derritió a través del hormigón, y como resultado, esto en realidad resultó ser una mayor contaminación para las áreas de Bielorrusia. El 26 de abril de 1988, el aniversario de 2 años desde la explosión de Chernóbil, Legasov se suicidó. Fue un día antes de que se suponía que debía presentar los resultados de su investigación sobre el desastre. Hay informes contradictorios sobre dónde se ahorcó, ya sea en su apartamento, la escalera de su apartamento o su oficina. Lo que no se discute es el estado mental de Legasov. Después de terminar su investigación en Chernóbil, estaba bajo una inmensa presión del gobierno soviético para censurar sus hallazgos, pero en cambio sus documentos revelaron hechos previamente desconocidos sobre el desastre de Chernóbil. Muchos creen que su compromiso de compartir la verdad sobre Chernóbil le provocó más estrés del que pudo soportar. Tras el desastre, los hombres a cargo fueron llevados ante los tribunales y se llevó a cabo un juicio de 3 semanas. Los 3 hombres eran Viktor Brukhanov, de 51 años, director de la planta, el ingeniero jefe Nikolai Formin y su adjunto Anatoly Dyatlov. Brukhanov se había convertido en el director de la planta a los 34 años y fue descrito como un hombre muy querido y de voz suave. Antes del desastre, su supervisión llevó a Chernóbil a un nivel más alto y se utilizó para ejemplificar el éxito de la URSS.
Después del juicio, todos fueron declarados culpables, acusados de violación grave de las normas de seguridad. El juez fue citado diciendo: había una atmósfera de falta de control y falta de responsabilidad en la planta. Víctor Brukhanov fue condenado a 10 años de trabajos forzados, más 5 años simultáneos por su abuso de poder. El castigo máximo, ya que las muertes y la destrucción resultantes se consideraron únicamente culpa suya. Nikolai Fomin y Anatoly Dyatlov también recibieron sentencias de 10 años por mala gestión criminal. Aunque Fomin recibió la misma sentencia que los otros hombres, en realidad ni siquiera estaba presente en la planta en el momento de la explosión y estaba de vacaciones. Ninguno de los acusados mostró ninguna emoción más allá de la cabeza inclinada cuando se dictó la sentencia, a pesar de que la sala del tribunal estaba llena de los familiares llorando de los que habían muerto en Chernóbil. El juicio concluyó que el desastre fue causado tanto por las fallas en el reactor como por errores humanos. Pero a pesar de esto, Anatoly Dyatlov ahora es visto a menudo como el villano del desastre de Chernóbil. Probablemente era el ingeniero con más experiencia que trabajaba en la planta, pero al parecer también era un dictador para todos los que trabajaban debajo de él. De hecho, muchos de sus colegas lo detestaban. Se informó que la noche de la explosión sabía que había habido una gran caída de energía, pero aún así continuó realizando las peligrosas pruebas, debido a que Dyatlov exigió a los trabajadores que lo siguieran sin rechistar. Nadie protestó por temor a desobedecerlo, y así pasaron a completar las pruebas que llevaron a la explosión. Aunque Brukhanov era el director, muchos creen que Dyatlov era el culpable, ya que quería apresurar ciertos protocolos en un intento de convertirse en el jefe. Debido a esto, los afectados en Chernóbil lo recuerdan como un narcisista arrogante. Después de más investigación sobre lo que realmente causó la fusión nuclear, se descubrió que el reactor tenía fallas de diseño que estaban fuera del control de Brukhanov y Dyatlov. El diseño del reactor 4 de Chernóbil era exclusivo de muchas otras plantas de energía nuclear. El efecto resultante era que ocasionalmente generaba intensas e inesperadas oleadas de energía si se permitía que se formaran burbujas de vapor en el núcleo del reactor. Fue este defecto de diseño junto con un error humano lo que provocó la explosión. Añadiendo algo de contexto histórico a la devastadora supervisión, la falla de diseño y el desastre posterior fueron el resultado directo del aislamiento de la Guerra Fría, debido a que la URSS operaba sin mucho contacto con otros países. No tenía los mismos tipos de características de seguridad que utilizaban otras áreas. El problema específico del diseño en el reactor de Chernóbil nunca ha sido un problema en otras plantas de energía nuclear, y el desastre condujo a reformas masivas en la seguridad de la industria en la URSS. El expresidente Gorbachev dijo que el accidente de Chernóbil provocó la caída de la Unión Soviética más que su programa de reforma liberal. Hoy en día, las personas que aún viven en estas vastas áreas de Rusia y Europa del Este se ven afectadas por la explosión de 30 años antes. Aunque no directamente cerca, estas áreas todavía se vieron afectadas por las nubes masivas de radiación hace tantos años. Los niños nacen con frecuencia con defectos de nacimiento, a veces muy graves y con cánceres raros. Las madres de estos niños pobres se han pasado la vida creciendo en áreas donde la radiación impregna gran parte del agua que beben y los alimentos que comen. Ellas mismas no sufren las drásticas consecuencias físicas, aunque muchas informan estar frecuentemente enfermas y fatigadas. Son sus hijos, cuyos cuerpos muestran el daño de la radiación. Algunos de los defectos físicos pueden incluir niños nacidos sin extremidades o con anomalías dolorosas, o incluso un caso en el que un bebé nació con 2 cabezas. Sin embargo, la enfermedad más grave parece ser el cáncer con el que nacen estos niños, o con la posibilidad de desarrollarlo a una tasa mayor de lo normal. La pediatra, la doctora Rachel Furley, trata a muchos de estos niños en Bielorrusia e informa que aproximadamente la mitad de los 800 niños a los que ayudó han desarrollado cáncer de tiroides. Sin embargo, algunos que son originarios se han mudado de regreso, incluso sabiendo que se están exponiendo a sí mismos y a sus descendientes a niveles de radiación. Una de esas personas es una mujer de 62 años llamada Valentina. Su familia vivía en la zona cercana a Chernóbil y tras la explosión se había ido inicialmente, pero ahora ha vuelto a vivir a solo 30 kilómetros de la zona de exclusión, junto con otras 180 personas, la mayoría de las cuales son ancianos.
Valentina ha dicho: "No me preocupo por mi salud, no tememos a la radiación. Para nosotros no importa dónde muramos". Con una historia de tragedias, puede resultar sorprendente saber que el área de Chernóbil tiene un gran negocio turístico. Para muchos de nosotros, la idea de visitar la zona desolada y destruida no sería atractiva. Sin embargo, personas de todo el mundo han venido para vislumbrar lo que queda de la ciudad y la evidencia sobreviviente del desastre. Desde 2010, Chernóbil y Pripyat han sido declaradas seguras para los visitantes, y desde entonces se han convertido en una parte integral del reciente fenómeno de turismo oscuro. El turismo oscuro describe la fascinación que sienten muchos viajeros por visitar lugares que han visto pasados trágicos u horribles. Otras áreas además de Chernóbil que son populares para el turismo oscuro son los campos de concentración nazi o el sitio conmemorativo del 11 de septiembre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convirtió a Chernóbil en una zona turística en un intento de reparar la reputación negativa de la zona. Zelensky dijo: "Debemos dar una nueva vida a este territorio de Ucrania". Su sitio web oficial dice que Chernóbil es un lugar único en el planeta donde la naturaleza revive después de un desastre global provocado por el hombre, donde hay una verdadera ciudad fantasma. Tenemos que mostrar este lugar al mundo, científicos, ecologistas, historiadores, turistas. Cuando los turistas visitan la zona, deben pasar por un proceso de detención antes y después para verificar la presencia de partículas radiactivas. Los expertos dicen que aún existen riesgos asociados con visitar el área, pero la exposición a la radiación es mínima si las personas permanecen en las áreas que se consideran seguras, ya que algunos lugares no se han descontaminado por completo. Algunos turistas han sido expuestos como irrespetuosos con el área al tomar sesiones de fotos de Instagram allí, obviamente olvidando que Chernóbil fue el lugar de un desastre que terminó en una pérdida masiva de vidas. Los turistas pueden visitar el área de exclusión de Chernóbil, pero solo con un guía, e incluso pueden ingresar a la sala de control del reactor 4. Se les aconseja no tocar nada durante la visita y que nunca se sienten sobre ningún objeto dentro del cordón. Hoy en día, el área está invadida por la vida silvestre, incluyendo alces, ciervos, jabalíes y lobos. De hecho, la población de lobos es 7 veces mayor que otras poblaciones de lobos en reservas cercanas. Pero los niveles generales de vida silvestre siguen siendo bastante bajos, lo que indica de que la radiación en el área aún afecta a los animales y plantas. Todas estas décadas después, el desastre apenas se ha disipado. Más de 30 años después de la explosión del reactor 4, la radiactividad todavía afecta a Chernóbil. Aunque los niveles han disminuido drásticamente, todavía quedan algunos hoy. El 97% del contenido radioactivo del reactor 4 está todavía adentro. El otro 3% es la radiación que se liberó durante la explosión y se filtró en el área circundante. Hoy en día, un sarcófago de hormigón se encuentra encima del reactor 4 en un intento de contener parte de la radiación. Se construyó rápidamente en solo 2 semanas y actualmente se está desmoronando. Andrei Glukov, el trabajador que estaba en Chernóbil después del desastre, ahora es parte del enorme proyecto para diseñar y construir una estructura que eventualmente se moverá para hacer un escudo alrededor del reactor 4. Cuando la estructura esté finalizada, será ensamblada por maquinaria robótica para prevenir la interacción humana con el reactor altamente radioactivo. Aunque el proyecto está en curso, podría tardar hasta 30 años más en estar completo. El último reactor activo de Chernóbil se cerró oficialmente en 2000, lo que significa que, tras el desastre, la planta siguió produciendo electricidad durante 14 años. Un portavoz de la Asociación Nuclear Mundial ha dicho que el accidente de Chernóbil fue grave y ha tenido consecuencias psicológicas y socioeconómicas a largo plazo para las personas afectadas. Por muy grave que sean, los accidentes nucleares son muy raros, e incluso teniendo en cuenta estos, la energía nuclear ha causado menos muertes que cualquier otra forma de generación de electricidad. De hecho, muchos partidarios de la energía nuclear, así como profesionales en el campo, insisten al público a investigar más los aspectos positivos de la fuente de energía. Según The Guardian, el IPCC, o el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, también es una organización notable que ha abogado abiertamente por la energía nuclear.
explicando que algunas estimaciones muestran evidencia de que nuestra capacidad nuclear debe duplicarse si deseamos tener alguna esperanza de prevenir nuevas ramificaciones del cambio climático. El mismo artículo postula que las aterradoras consecuencias potenciales de los contratiempos de la energía nuclear, amplificadas por el incidente de Chernóbil, han asustado a muchas personas para que se opongan por completo a la práctica, temiendo un resultado similar. Sin embargo, afirman que si bien la energía nuclear tiene riesgos, también es principalmente, entre comillas, limpia, segura y enormemente eficiente. Aún no está claro hacia dónde se dirige el futuro de la energía nuclear, pero después de presenciar la devastación que provocó la planta de Chernóbil, los defensores de la industria en desarrollo probablemente necesitarán hacer un serio control de daños en la reputación dañada de la energía nuclear, antes de que el público en general quiera abrirse a las posibilidades de adoptarlo plenamente o financiarlo con entusiasmo. El desastre de Chernóbil ha dejado un recuerdo imborrable y despertó en muchos el temor de las consecuencias de la radiación. Todavía nos fascina recordar el desastre más conocido del siglo XX, mientras tratamos de comprender cómo pudo haber ocurrido. Tanto si eres suficientemente valiente como para ir a visitarlo tú mismo, hay algo que todos podemos sacar del desastre de Chernóbil: la importancia de aprender del pasado para evitar repetir los mismos errores en el futuro, así como las consecuencias que vienen de ser reactivo después de un desastre, en lugar de tomar las medidas proactivas necesarias para evitar un resultado tan evitable.